Dios les bendiga. Doy la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan nuestro programa devocional, Palabras para una vida abundante. Queridos oyentes, la reflexión de hoy está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, a partir del verso 12. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo haciendo defensa precisamente frente al rey Agripa, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta historia nos presenta como protagonista a un hombre muy conocido en la Biblia y por supuesto en el ámbito religioso, el apóstol Pablo, o también conocido con el nombre de Saulo de Tarso. Cabe destacar que en un principio de la naciente iglesia cristiana, el apóstol fue un despiadado perseguidor de la iglesia. Como lo acabamos de leer, ocupado en esto estaba, en perseguir la iglesia, cuando yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús o una conversión, una luz del cielo que le rodeó. Pues así lo dice en el verso 13, la parte B, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó, dice él, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Solo la luz de Jesús pudo derribar en Pablo toda su sobradez, aquella luz verdadera de la cual habla Juan en el capítulo 1 y que alumbra a todo hombre. También alcanzaba a Pablo, nombre romano que en su significado hace justicia al nuevo Pablo, pequeño, hombre humilde, que ahora ha caído en tierra para escuchar la voz de Jesús. Jesús, entonces, no solo le da claridad de condición de vida equivocada a Pablo, sino que también le revela la misión, el programa de Dios para con su vida y también a través de su vida. Así lo deja ver a partir del versículo 16, texto al que en esta hora estamos haciendo precisamente la enseñanza. Verso 16, le dice Jesús al apóstol Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es la conversión que no solo cambia la vida del apóstol Pablo, sino que a través de ella Dios quiere cambiar la vida de otros. No solo es un ser humano que ha sido transformado como es el apóstol Pablo, sino también a través de él Jesús le aclara cuál es su misión.
Jesús le deja ver que si lo ha llamado es con un propósito, que si lo ha llamado es pensando precisamente en salvar su sociedad, en salvar su generación, en devolverle la vista a su gente, a todos aquellos que al igual que él andaban en tinieblas. El verso 18, perdónenme que vuelva y lo lea, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Posiblemente a usted hoy también el Señor le está haciendo el mismo llamado para que usted experimente una conversión, para que a través de usted la bendición pueda llegar a muchas otras personas, para que a través de usted el amor, el perdón, la justificación de Dios pueda alcanzar a muchos. Y podríamos decir, como división precisamente de estos últimos textos, que un ser humano que experimenta una conversión genuina se convierte en esperanza para todos, aún para los que lo acusan, más aún para sus enemigos, si así se les pudiese llamar, pues un convertido no ve a nadie como su enemigo. Recordemos que este relato está en el marco histórico de la defensa que hace Pablo ante Festo y el rey Agripa por la acusación de su mismo pueblo. En un encuentro real con Jesús, aún mis planes de vida son cambiados. El creyente Pablo pasó de perseguir a vivir en carne propia el ser perseguido. Sin embargo, Dios era todo para él. No había tiempo para distraerse, aunque para muchos esto fuese motivo de volver atrás. El creyente Pablo servía a Dios con una lealtad absoluta. Un verdadero creyente con un celo incondicional que lo traducía en una entrega total al servicio de su Señor, de quien se había propuesto hablar, difundir, divulgar y mostrar con su vida las virtudes de su Señor. Y esta no era una oportunidad que iba a malograr aunque lo tildaran de loco. A partir del verso 19, el apóstol Pablo, hablando ante el rey Agripa de su testimonio, haciendo defensa con su experiencia y en el firme propósito de convencerle para que él también asumiera la fe de Cristo, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Una conversión debe de tirar la vida hacia la obediencia. No puede haber una conversión donde la persona deseche obedecer, donde la persona deseche las jerarquías humanas o divinas. El apóstol Pablo, que antes hacía resistencia a ese llamado de Dios, ahora le está diciendo al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, es decir, tal cual como me lo pidió Jesús, así hice. Y dice él, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, y el mensaje que les llevé es que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, es decir, fue hablarles a ellos de lo que él estaba viviendo, de ese cambio que en él se estaba experimentando. Fue y les habló de esos frutos que debe de dar aquella persona que experimenta una genuina conversión, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos
Prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés me dijeron que había de suceder. Muchas veces nosotros callamos, muchas veces el pueblo calla, el creyente calla, el creyente se esconde, porque su argumento es: no tengo que decir, no tengo que enseñar, no tengo muchas ideas teológicas en la cabeza. ¿Y qué digo? ¿Y qué voy? Y le comparto a mi vecino. ¿Y qué le comparto a mi familia? ¿Qué le comparto a mi sobrino? ¿Qué le comparto a mi tío? ¿Qué le comparto a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo cercano, a mi compañero? El apóstol Pablo optó por hablar de su testimonio, por hablar de lo que él estaba viviendo, de lo que en su vida se estaba dando. Y esto fue y le contó a pequeños y a grandes, precisamente en la idea de instarlos para que ellos también experimentaran lo que es aceptar al Señor Jesucristo o tener un encuentro con Jesús, o como le hemos llamado en esta enseñanza, experimentar una conversión o una genuina conversión. Que el Cristo, les dice él, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar y dar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de su testimonio delante del rey Agripa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Qué importante es que en la vida nuestra hoy, que en la vida suya, amado hermano que me está escuchando, usted joven que está participando de este programa devocional, usted experimente esa misma confianza que experimentó el apóstol Pablo para ir y compartir a otros. Y lo que más genera confianza de llevar un mensaje es que tanto usted y como yo podamos hablar de lo que estamos viviendo, no de lo que otros nos contaron, no de lo que tal vez aprendimos, no de lo que conceptualmente sabemos, sino de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Y tal vez, si contamos de nuestra experiencia, si hablamos a otro de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en nuestra vida, podremos convencer a más personas y ser más eficaces que si hablamos de ideas muy bonitas, pero que posiblemente en nada han afectado nuestra vida, nuestra estructura de vida. A partir del versículo 27, el apóstol Pablo pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. En este último espacio del texto, en este último bloque, nos encontramos, hermanos, con las reacciones que produjo
el mensaje del apóstol Pablo. Una fue la reacción de Festo, otra muy diferente, la reacción del rey Agripa, y por supuesto, otra la reacción de aquel hombre que estaba siendo usado por Dios para llevar el mensaje. La reacción de Festo fue, al escuchar la palabra de Dios, estás loco. En las posturas que cuando se lleva el mensaje de Dios, algunas personas en su momento toman. Es una locura. Eso no se puede vivir. Usted está loco si usted cree que yo voy a renunciar a lo de este mundo. Usted está loco si usted cree que yo puedo asumir lo que hoy usted está enseñando como una gran verdad. Y muchas personas han vivido así, viendo el mensaje de Dios como una locura para sus vidas. Otra fue la postura del rey Agripa. Por poco me persuades. Casi que en forma sarcástica se lo dice. Por poco me persuades. Es la postura de muchos. Es la postura de aquellas personas que tal vez, aunque llevan mucho tiempo dentro de un movimiento religioso o dentro o asistiendo a una congregación, nunca la palabra termina de convencerlos. Siempre como que falta la monedita para el peso, siempre como que falta el centavito para el peso para que la persona termine de convencerse que definitivamente el camino que lleva a la vida, a la plenitud, es el camino de Cristo Jesús. El apóstol Pablo representa el hombre que se decide por hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo representa a esos hombres que dejan o renuncian de hacer las cosas a su modo para hacerlas a la manera de Dios. Y hoy yo quisiera decirle a usted, como dijo el apóstol Pablo al rey Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo, excepto estas cadenas, dijo Pablo. Para este hombre, estas cadenas no representaban mayor oposición para que él con libertad, con denuedo, anunciara las buenas nuevas de salvación. Pero quisiera Dios que por poco o por mucho, todos los que hoy oyen este mensaje aceptaran esta invitación. Hablo con usted, joven, que está escuchando en esta mañana, en esta hora, este mensaje. Tome la decisión de hacer una entrega. Tome la decisión de tener un encuentro con Jesús. Ya no lo piense más. Usted que me está escuchando por primera, por segunda o tercera vez, ya no lo piense más, no lo dude más, no vacile más. Tener un encuentro con Jesús es lo que nos puede transformar la vida, es lo que nos puede transformar la mente y el corazón. Eso hizo con el apóstol Pablo y hoy también puede pasar con usted. Si usted se dispone en esta hora a recibir, a aceptar la invitación que el Señor le hace en este momento. Quiero orar por usted, allí donde usted está. Quiero orar por su vida, pidiendo de parte de Dios liberación y que usted hoy se decida a aceptar ese encuentro con Jesús. Padre Celestial, gracias te doy, Dios, por la vida de todos aquellos que en esta hora están escuchando este mensaje. Gracias, Dios, porque nos permites a través de este medio poder llegar a la vida de muchas personas, Señor. Gracias porque a través de este espacio, Señor, nos permites alcanzar a muchos. Y te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús,
Que seas tú afectando la vida de una forma positiva a todos aquellos que en esta hora nos están escuchando. Todos aquellos que por tanto tiempo tal vez han estado indecisos. Aquellos que por tanto tiempo han escuchado el mensaje tuyo, han escuchado la palabra, han estado en contacto tal vez con la iglesia, pero nunca se han definido. Siempre como que les ha faltado ese centavito para el peso, para decidirse, para hacer una entrega total, para hacer un cambio que pueda producir en ellos una verdadera transformación. Aquí estoy, Dios, dándote gracias por toda la iglesia, pidiéndote, Señor, que la guardes, Dios. No te pido que las quites del mundo, como decía Jesús, pero sí que la guardes del mal. Muchas gracias, pues, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo para todos y que el Señor Jesucristo les bendiga.